Bueno, perfecto. Este video va a ser breve, la idea es hablar de un concepto que me parece fundamental a la hora de redactar anuncios o incluso contenido. Me estoy refiriendo a los 5 niveles de conciencia de Eugene Schwartz, que para los que no lo conocen, Eugene Schwartz es el padre del copy, de lo que es la redacción de anuncios o de texto persuasivo. Y en su libro Breakthrough Advertising o Publicidad Innovadora en español, él habla de esto, de los 5 niveles de conciencia y cómo son la base de la comunicación efectiva, de una comunicación que funciona, que logra lo que quiere lograr. Entonces, el gran error que cometemos muchas veces a la hora de redactar contenido o redactar anuncios es pedir matrimonio en la primera cita. Y obviamente esto es una analogía, me refiero a que muchas veces no le hablamos en el mismo idioma a las audiencias. El 90% del dinero que se gasta en marketing se va literalmente a la basura por no tener en cuenta esto. Le estamos gritando, comprame con 20% de descuento a gente que ni siquiera sabe que tiene un problema y que mucho menos sabe que nosotros se lo podemos resolver. Entonces, ese es el diagnóstico. Tu mensaje no coincide con el nivel de conciencia de la persona que lo lee. Hablas en chino y ellos solo entienden español. O en otras palabras, hablas a un nivel que esa persona todavía no llegó. Entonces, ¿qué pasa? Eugene Schwartz plantea esto, la escalera de los 5 niveles de conciencia, para que podamos alinear nuestro mensaje exactamente a lo que el cerebro del cliente está listo para escuchar. Tenemos que entender que estos son los cimientos de la comunicación efectiva cuando hablamos de anuncios y cuando hablamos de contenido. El nivel 1 es el inconsciente. Tenemos un segmento de la audiencia que realmente tiene los síntomas, ¿sí? de un problema, pero todavía ni siquiera identifica el problema. Sí, obviamente percibe los síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza o falta de energía, pero no sabe que tiene un problema real. Entonces, a este segmento de la audiencia le tenemos que hablar sobre esos síntomas, ¿ok? Vender la atención, no el producto todavía, porque literalmente todavía no sabe que tiene un problema, mucho menos que existe una solución y mucho menos que existe nuestra solución. Lo que hacemos en ese tipo de comunicación es hacer alusión a estos síntomas. De alguna manera, lograr que esa persona se identifique con eso, ¿no? Luego viene el segundo nivel de conciencia, que es el segmento de la audiencia que está consciente del problema. Es decir, sabe que le duele, ¿sí? ya identificó el problema, pero no sabe cómo solucionarlo. Entonces, en este caso, lo que hacemos es agitar el problema y presentar una esperanza o una eventual solución. En este caso, el ejemplo podría ser, no sé, ese dolor de espalda arruina tu postura. Así podés detenerlo o así podés sanarlo, ¿verdad? El tercer nivel de conciencia, y acá ya entramos en aguas un poco más prometedoras, es el de consciente de la solución. ¿Qué pasa? Obviamente, cuando entramos en estos niveles de conciencia ya es más fácil convertir a un lead en cliente, porque en este caso el nivel 3 ya es consciente de que hay solución, ¿sí? O de que hay varias soluciones. Entonces, ¿qué pasa? El estado mental es, conoce las soluciones, las distintas que existen, pero aún no sabe quién sos vos, ¿sí? O cuál es tu solución. Entonces, en este caso lo que hacemos es demostrar superioridad sobre otras opciones, ¿ok? Por ejemplo, ¿por qué una silla es mejor y más barata que ir al quiropráctico, ¿no? Entonces, lo que hacemos es fundamentar por qué hay mejores opciones que otras. Obviamente siempre hablando de la nuestra, ¿verdad? El cuarto nivel de conciencia y anteúltimo es el de consciente del producto. En este caso, el segmento de la audiencia ya está dentro de un estado mental en donde sabe quién sos y qué es lo que vendés y está comparándote con la competencia, ¿no? Es esa instancia en donde el lead o el prospecto está comparando y viendo a ver qué es lo que más le conviene y qué es lo que más le cierra. Y en este caso lo que hacemos es hablar de nuestros casos de éxito, de la prueba social, los testimonios que tenemos, las garantías que damos. Y eso es por lo general lo que termina haciendo la diferencia, ¿no? La gente, realmente el tema de los casos de éxito y la prueba social, las reseñas, testimonios, es algo muy poderoso. Podés no ser la persona más sofisticada, tener
el presupuesto más alto en marketing, no tener la landing page más bonita y demás, que si tenés prueba social, que si tenés buenos testimonios, la gente va a optar por vos. En este caso, de vuelta, la comunicación va muy enfocada en eso, en mirá nuestros casos de éxito, mirá este ejemplo de, por ejemplo, Juan, que eliminó su dolor en 7 días con Lumbar Pro, ¿no? O bueno, dependiendo obviamente del servicio que ustedes proporcionen, pero siempre es referido a esto, a la prueba social. Y el último nivel de conciencia, la cima de la escalera, ¿sí? Es cuando ya el lead o el prospecto es totalmente consciente. Es el momento de la venta, ¿ok? Es el estado mental en el que el lead ya es tu fan de alguna manera, ¿sí? Te tiene como referente, te consumió un montón, cree en lo que vos decís, cree que sos el mejor o el que más probabilidades tiene de solucionar su problema y solo está esperando una excusa para sacar su tarjeta de crédito. Entonces ahí es donde nosotros lo que hacemos es generar el contexto para que esa persona saque su tarjeta de crédito y nos compre. Entonces, ¿cómo hablarle a este prospecto, digamos, a esta porción de la torta o de la audiencia? Básicamente con ofertas irresistibles, ¿sí? Generando urgencia, también utilizando el recurso de la escasez, porque es justamente esto, están esperando una excusa para dar el siguiente paso, para tirarse a la pileta y lo que nosotros tenemos que hacer es darle esa excusa. Típica promoción que es la que, digamos, la que todo el mundo piensa que va a convertir, pero lo que pasa es que primero el prospecto tiene que pasar por toda esa escalera de conciencia. Algunos arrancan del medio, algunos arrancan del principio, pero hasta que llegan a totalmente conscientes hay todo un proceso que por eso hay que seguir la escalera de la conciencia. ¿Y qué pasa? Y ahora hablemos un poco de lo que es el error de la distribución del contenido. Y obviamente que también podemos hablar de lo que son los anuncios, porque puede ser contenido paid o puede ser contenido orgánico. Y el problema está en esto que recién mencionábamos. La mayoría de la gente, los negocios que están arrancando o que no tienen mucha experiencia en marketing y en comunicación, se enfocan demasiado en ofertas, en vender, en querer vender, y poco en los niveles anteriores de conciencia, que son los que hacen la diferencia. Por eso cuando vemos un negocio que está funcionando y que va muy bien, si prestamos atención en el contenido que hacen, van a ver que no es un contenido de infografía con precio en grande y el descuento. Es contenido de valor, contenido que nutre, contenido que educa a la audiencia, que eleva el nivel de conciencia de la audiencia para que luego con 2 o 3 posteos relacionados a una oferta, a una promoción, convierta lo que tiene que de verdad convertir, ¿no? Y entonces el problema está ahí, que ponemos poco foco en los niveles de conciencia previo al de la venta, ¿no? Entonces la mayoría de las empresas crean el 80% de su contenido exclusivamente para el nivel 5, que representa menos del 3% del mercado real. Entonces, al ignorar la educación inicial, la competencia se gana su confianza antes de que vos existas para ellos. Eso es lo que termina sucediendo. Termina ganando el que más valor proporciona, el que más eduque, el que más nutra al prospecto. Bien, y el que más casos de éxito también tenga, obviamente. Ahora, rápidamente, una auditoría de la matriz de conciencia de tu comunicación. Estas son 3 preguntas que te podés hacer para repensar tu comunicación, repensar tu estrategia. Y la primera pregunta es, ¿el 80% de tu contenido es solo para el nivel 5? O sea, gente que está lista para comprar. En ese caso, estás perdiendo el 90% del mercado. Entonces, si hoy tu negocio no está traccionando, tu Instagram no está generando las ventas que te gustaría generar, tal vez sea porque tu contenido está demasiado enfocado en la venta y poco en la nutrición. La segunda pregunta que te tenés que hacer es, ¿tengo contenido educativo y enfocado en síntomas funcionando ahora mismo para atraer gente nueva? Es sencillo, si vos estás haciendo anuncios, analizá los anuncios que están corriendo, qué tipo de guión estás utilizando, qué tipo de creativo estás implementando y saca tus propias conclusiones a si estás realmente nutriendo a la audiencia o le estás pidiendo por favor que saquen la tarjeta. Y la pregunta 3 y la última es, ¿estoy pidiendo que me compren el producto antes de haber demostrado que entiendo profundamente su problema? Y esta es la piedra angular del negocio, ¿sí? Porque, o más que nada, la piedra angular del copywriting, ¿no? De la escritura de textos persuasivos. Comprender al avatar, comprender al buyer persona, a la persona que le queremos vender, a nuestro cliente ideal, conocer sus deseos, conocer sus dolores, entenderlo perfectamente, nos va a permitir escribir contenido o escribir anuncios con los que esa persona se va a identificar muy fácilmente y cuando la persona sienta que vos
comprendés sus deseos y sus dolores, va a estar segura de que vos se los podés resolver. Porque si la lógica es, si esta persona entiende tan bien lo que me está sucediendo, es porque sabe cuál es la solución. Esa es la tercera pregunta que nos tenemos que hacer, que es esto. Si entendemos profundamente al avatar, que es la piedra angular del negocio. Entonces ahora ya sabes lo que tenés que tener en cuenta a la hora de redactar contenido y anuncios. No solamente es la estructura del creativo, sino qué va dentro de esa estructura y fundamentada por qué, ¿no? O sea, a quién le estoy hablando. Siempre pensando en quién está del otro lado del mostrador.